Apreciada familia, queridos hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente la palabra de Dios en este espacio de conexión con Dios. Antes de iniciar, quisiera rápidamente dar un breve contexto de lo que hemos venido hablando. Terminamos con los 40 días de oración, 40 días que fueron de suma bendición para cada uno de nosotros acerca de ese importante tema de la fidelidad. Antes de ello, antes de iniciar con esos 40 días, el último tema que estuvimos desarrollando sistemáticamente fue el libro de Números, capítulo 21. Allí encontrábamos cómo el pueblo de Dios pasó por diferentes dificultades, una en medio en el desierto específicamente, donde las personas se habían enfermado y Dios, hablando a través de Moisés, le dice que construya una serpiente de bronce que al ser levantada y cuando las personas le veían eran sanadas. Veíamos cuál es el significado de esta serpiente y cuál es la importancia que tenía para el futuro en el cumplimiento de lo que hizo Jesús por nosotros. Después de esto, entonces, tenemos un resumen del capítulo 21 y para hoy vamos a continuar con el capítulo 22 del libro de Números. Pero antes de iniciar, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este día, por tus bendiciones y por tu amor. Queremos pedirte que por favor nos enseñes, que nos capacites, que tu palabra sea clara, viva y eficaz para cada uno de nosotros, que la podamos colocar en práctica, que podamos aprender las lecciones, Señor, que tienes preparadas para nosotros el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, entonces, como lo acabo de mencionar, hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar el libro de Números, capítulo 22, concretamente. Dice lo siguiente, para darles un breve resumen, tenemos dos personajes que se parecen mucho su nombre. Uno es Balac y el otro es Balaam. Pero por encima de esos dos personajes hay un protagonista, ese ente que es el principal en medio de toda la historia, que por supuesto es el protagonista de todas las historias, aquel que es Dios. Entonces tenemos a Balac y a Balaam como quizás dos personajes, podríamos decir, secundarios que hacen parte de esta historia, pero que no tienen el control de la historia. Sencillamente tienen un rol que cumplir en medio de esta historia. Vemos entonces que Balac es rey de Moab. Los moabitas eran habitantes de la región de Moab, una región que era contraria a Dios, una región de las que Dios había dicho que no se juntaran con ellos porque no creían en el mismo Dios de Israel. Era una región que estaba acostumbrada, tenían otras costumbres, otros hábitos, otras maneras de relacionarse, inclusive con sus dioses. Entonces vemos que Balac nos cuenta la historia, el capítulo 22, siente temor a causa del pueblo de Israel. Y es que resulta que el pueblo de Israel constantemente venía creciendo, se iba haciendo cada vez más fuerte y las personas empezaron a escuchar la reputación que tenía el pueblo de Israel y cómo tenían un Dios que es fuerte, un Dios que es capaz de conquistar cualquier percance que tuviesen en el camino. Entonces, Balac, preocupado de lo que le iba a suceder, había escuchado de cierto hombre llamado Balaam. Balaam no era un hombre que hacía parte del pueblo de Dios, sin embargo, Dios le había dado un don. Y el don que tenía Balaam es que al que él bendecía, quedaba bendito, y al que maldecía, quedaba maldito. ¿Sabe, querida familia? Aquí tenemos una primera lección. Vemos un hombre que no hace parte del pueblo de Israel y sin embargo Dios le ha dado dones. No quiere decir que por el hecho de no ser parte de nuestra iglesia, Dios no utilice a otras personas. Hay otras personas que son utilizadas por Dios para la honra y gloria de su nombre. Entonces tenemos aquí a Balac y a Balaam. Balac siente temor, así que él decide de alguna u otra manera comprar aquel don. ¿Cómo? Envía personas muy importantes de su reino
para que vayan hasta donde está Balaán y así lo convenza. ¿Lo convenza de qué? De maldecir el pueblo de Dios. Querida familia, aquí vemos un personaje llamado Balac que a su vez está siendo manipulado por otro personaje que aparece en la Biblia, y es el enemigo de las almas, el Satán, el que quiere destruir tu vida, el que quiere destruir mi vida, el que quiere destruir al ser humano. La iniciativa de Balac de destruir el pueblo de Israel no solamente es de él. Balac se está dejando utilizar por un enemigo que quiere destruir al pueblo de Israel. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay un enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Hay un enemigo que no está contento, que no le gusta que nos vaya bien, que no quiere que seamos prósperos, que no quiere que gocemos de las bendiciones de Dios. Hay un enemigo que quiere destruir nuestras vidas, pero yo quiero decirte algo súper importante en esta mañana. El protagonista de tu historia es Jehová de los ejércitos. Y aunque hay un enemigo que te quiera destruir, aunque hay un enemigo que busque todos los medios a través de las personas, a través del trabajo, a través de las relaciones personales, aunque hay un enemigo que quiera destruir tu vida, si tú vas con Dios, todo va a salir bien. Entonces vemos cómo Balac finalmente envía a sus hombres y sus hombres se encuentran con Balaán. Ellos le ofrecen cualquier tipo de riquezas y Balaán parece un hombre muy espiritual y él dice, vamos a hacer una cosa, déjenme, yo consulto con Dios a ver qué me dice. Y si él me dice, pues voy con ustedes y si no, pues no puedo ir. Balaam va a consultar con Dios. Balaam tenía este privilegio de hablar con Dios directamente, aunque no hacía parte del pueblo de Israel, y Dios le contestaba. Dios le responde y le dice, ¿sabes qué, Balaam? No vas a ir con esos hombres porque el pueblo que ellos quieren maldecir es un pueblo bendito para mí. Yo los he apartado y tengo un propósito para ellos. Balaam, saben, al principio parece un hombre muy espiritual, sin embargo, vamos a ver que tenía cierta lucha con las riquezas, tenía cierto problema con las cosas materiales. Y Balaam llega un poco triste y le dice, ¿saben qué? He hablado con Dios, no puedo ir con ustedes. Los hombres se devuelven hasta donde está Balac, pero saben, Balac no se rinde. Balac no deja de insistir. Querida familia, de la misma manera, en nuestras vidas hay un enemigo que nos quiere destruir. Hay un enemigo que no se rinde, que trata una y otra vez para vernos derrotados. Sin embargo, aquí vamos a ver constantemente a Dios como el protagonista de la historia, aquel que tiene el control de todo lo que está sucediendo y que al final siempre hará su voluntad por encima de todas las personas, incluso por encima de el enemigo de las almas. Entonces vemos que Balaán dice, está bien, no me funcionó, pero no se rinde. Dice, ahora manda personas de su reino con un cargo más elevado, personas más prestigiosas, no solamente eso, sino que ahora envía más riquezas para poder convencer a Balaán y estas personas van hasta donde Balaán y le dicen, mira, lo que pasa es que Balac ahora nos ha enviado, pero con más riquezas, porque necesitamos que tú maldigas a ese pueblo. Saben, aquí hay una enseñanza sumamente importante. Dios ya le había dicho a Balaán que no fuera con esos hombres. Saben, la voluntad de Dios es clara. En este maravilloso libro, en la palabra de Dios, encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres saber qué hacer en tu trabajo, en tu vida personal, en cada aspecto y ámbito de tu vida? Aquí está lo que Dios espera, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te aconseja. Pero saben, muchas veces tenemos dos caminos. El camino sencillo, que a veces nos cuesta, y es hacer la voluntad de Dios. El camino complicado, porque se convierte complicado, pero el que quizás a veces es el que más nos gusta, hacer nuestra propia voluntad. Balaán ya había tenido una respuesta de Dios. Dios le había dicho, no vas a ir con esos hombres.
Sin embargo, Balaán estaba luchando porque de alguna u otra manera también quería esas riquezas, quería aquello que le habían enviado. Y Balaán dice, parece un hombre muy espiritual, y dice, no, 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 yo no puedo hacer lo que yo quiera sin que Dios me autorice. Déjenme, yo vuelvo a consultar a ver si Dios ha cambiado de opinión. Sabes, querida familia, apreciado hermano, Dios es, ha sido y seguirá siendo siempre el mismo. Si Dios nos ha dicho, no vayas por ahí, es porque Dios sabe el por qué, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Sin embargo, Dios nos da la libertad de elegir, la libertad de escoger. Pero cuando Dios te dice no, es por tu bien y porque sabe que es lo mejor para ti. Sin embargo, Balaán insiste, va a consultar con Dios. Pero saben, aquí la historia se torna un poco extraña, porque aunque va a consultar y Dios ya le había dicho que no, esta vez ahora sorpresivamente Dios le dice, está bien, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Saben, no es que Dios se haya arrepentido, no es que Dios haya cambiado de parecer. Dios había mostrado, había revelado cuál era su voluntad. Su voluntad es que Balaán no debía ir con esos hombres porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito. Sin embargo, Dios a veces permite nuestras decisiones, Dios permite que tomemos nuestros propios caminos para darnos una lección y no solamente eso, para demostrarnos que Él tiene el control de nuestras vidas. Así que ahora Dios le permite a Balaán ir con los hombres de Balac sin Balaán saber realmente cuál es el plan de Dios para su vida. Querida familia, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que seas feliz, que seas prosperado. Dios ha dejado este maravilloso libro para tu enseñanza, para mi enseñanza. No estamos huérfanos, no estamos solos. Dios es un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas, pero nos ha dado un maravilloso regalo y es el regalo de poder elegir, el libre albedrío. Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, de caminar por donde Dios quiere o sencillamente tomar un rumbo diferente. Balaán se dirige hacia Balac y resulta que en medio del camino Balaán va en el asna y de un momento sorpresivo esta asna empieza a actuar de manera extraña. Hay un momento donde deja de avanzar y dice que había como una especie de muro y el asna se fue contra ese muro, estaba asustada, el pie de Balaán quedó en medio del asna y en medio del muro. Balaán está enojado, eufórico, golpea al asna, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no avanzas? El asna sigue caminando un poquito más hasta que llega a un punto donde hay una barrera a un lado, una barrera al otro, se tira al piso y Balaam vuelve a golpearla, 3 veces la golpea, la empieza a insultar hasta que hay un momento donde hay un milagro, el asna puede hablar y le dice a Balaam, Balaam, ¿por qué me golpeas? Si yo siempre he hecho lo que tú me pides, yo siempre he ido donde tú me pides, yo siempre he hecho lo que tú quieres. Y Balaam, yo no sé, querida familia, pero si a mí me habla un animal, créanme que yo salgo corriendo. Pero Balaam estaba tan cegado en hacer su propia voluntad, que aunque un asna le está hablando, no entiende. Saben, en este momento, el asna de Balaam es más espiritual que el mismo Balaam. ¿Sabes algo, querida familia? Y aquí está quizá la última lección que tenemos en esta mañana. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, es como si tuviésemos una pared en medio de nuestros ojos. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, hacemos las peores cosas de la vida. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, incluso lastimamos inocentes. Cuando nos alejamos de Dios, podemos estar destruyéndonos, podemos estar haciendo lo malo y no nos damos cuenta, no somos conscientes del daño que estamos haciendo. Querida familia, cuando tú y yo estamos cerca de Dios, podemos comprender sus planes, su amor y lo que Él quiere para nuestras vidas. Balaán estaba ciego,
Tenía ojos, pero no veía. Tenía oídos, pero no escuchaba. Pero de repente, en medio de la conversación que tiene Balaán con el asna, en medio de el conflicto que hay, los ojos de Balaán son abiertos. Y Balaam ve cómo hay un ángel en medio del camino al frente de él con una espada desenvainada. Y el ángel le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la golpeas? ¿No ves que ella te está ayudando? Si ella hubiese seguido derecho, yo te hubiese quitado la vida y a ella lo hubiera dejado en paz. Agradécele al asna porque te ha salvado. Balaán, al ver todo lo que había hecho, su error, dice, se arrepiente, pide perdón y dice: está bien, sé que he hecho lo malo, ahora voy a ir y voy a hacer tu voluntad. Saben, querida familia, por el día de hoy, esta historia finaliza de esta manera. El día de mañana tendremos la continuación de esta maravillosa historia. Sin embargo, hoy tenemos grandes lecciones para nuestra vida. Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para tu familia. Dios no te ha dejado solo, ha dejado este maravilloso libro para que entendamos cuál es su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo te invito, el Señor te invita en esta mañana para que busques su voluntad a través de la palabra, para que puedas entender que Dios te ha escogido, que haces parte de un pueblo bendito y no importa el enemigo que se levante, no importa cuántas personas te quieran destruir, en el nombre de Dios triunfarás y saldrás victorioso. Quiero invitarte para que tengamos una breve oración. Oremos. Padre bueno, gracias porque tú siempre has estado ahí. Gracias porque tú tienes el control de nuestra vida, porque no importan las circunstancias adversas, no importan los enemigos que hayan, tú siempre alcanzarás la victoria en nosotros y por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a tomar buenas decisiones y a ir por el camino que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, un feliz y bendecido día. Que el Señor les acompañe y un abrazo muy grande.